¿Cómo podemos hacer un análisis? ¿Cómo, cómo hacemos un análisis? ¿Cuál es la manera o de qué manera podemos proceder para llevar a cabo un análisis? Primero es importante, en primer término, es importante dividir el tema en ideas fundamentales. Primero, dividir el tema en ideas fundamentales. Claro, aquí estamos hablando de tema, pero lo que vamos a hacer es dividir el objeto de investigación o el objeto de análisis. Primero lo vamos a dividir en ideas fundamentales. Primero vamos a hacer esa división. Aquí entra desde luego nuestra capacidad para distinguir esos elementos, ¿no? Esos elementos que son separables, esas partes que son separables, ¿no? Entonces tenemos que distinguir, ¿no? Y estos elementos que son separables los vamos a transformar en ideas o en conceptos, ideas o conceptos, para que cada uno de estos elementos ya separados constituya en realidad una idea o un concepto, ¿no? Un concepto separado. Y esos conceptos ya separados se van a convertir en una especie de categorías, ejes, fundamentos o bases que ayudan a ese todo, a ese objeto de investigación, a ese objeto de análisis, a ser tal como es. Ajá. A ser tal como es, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, analizar el cuerpo humano, por ejemplo, a lo mejor nosotros tendríamos que, para hacer un análisis, nosotros tendríamos que hacer una división de ese objeto en ideas fundamentales, en conceptos, en categorías, ejes, fundamentos, ¿no? Entonces, a lo mejor, el cuerpo humano a lo mejor lo dividimos en sistema circulatorio, sistema digestivo, a lo mejor en el sistema óseo, por ejemplo, ¿no? En el sistema muscular, por ejemplo, a lo mejor hacemos esta división y a lo mejor cada uno de estos elementos ya divididos, a lo mejor se siguen subdividiendo. Por ejemplo, el sistema óseo, a lo mejor distinguimos huesos largos de huesos planos, por ejemplo, ¿no? Y así nos vamos pulverizando o descomponiendo en partes lo que estemos investigando o lo que estemos analizando. Y cada una de esas partes cada una de esas partes va a ser, lo vamos a convertir en un concepto, en una idea, en una categoría o en un eje, un fundamento, una base. ¿Cuál es el requisito de este primer paso? ¿Cuál es el requisito de que sean fundamentales? Que sean elementos divisibles pero fundamentales, así importantes, fundamentales, como para sostener a ese todo, como para sostener o conformar a ese todo o a ese objeto de análisis, visto desde una perspectiva general, ¿no? Así visto como un cuerpo, como un cuerpo unitario, ¿no? Como un cuerpo completo y unitario, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer paso. Este es el primer paso precisamente el primer paso del análisis. El segundo paso, ya que tenemos el tema dividido, ya que lo tenemos dividido en el tema, o más bien el objeto de investigación en conceptos, ideas, categorías, etcétera, y todos ellos son fundamentales, ya que aplicamos nuestra capacidad para distinguir esos elementos y que ya los separamos, que ya los pulverizamos, ya pulverizamos el todo. Una vez hecho esto, lo siguiente es definir esos conceptos. Definir esos conceptos. Vamos a definirlos, ¿no? Vamos a definirlos, ¿no? En el caso del cuerpo humano, por ejemplo, si ya vimos que los posibles elementos son el sistema óseo, el sistema circulatorio, etc., vamos a definir cada uno de estos.
Si dentro del sistema circulatorio a lo mejor encontramos venas y arterias, vamos a definir venas y luego vamos a definir arterias, por ejemplo, ¿no? Y así nos vamos. Tenemos que primero pulverizar y luego definir esos conceptos, ¿no? En un ejemplo más traído al área de las ciencias sociales o al área del derecho, si nosotros tenemos un problema jurídico social, por ejemplo, el fenómeno de las personas que viven en la calle en contravención del artículo cuarto constitucional que ordena o que indica que todos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa, ¿no? Tenemos ese objeto de investigación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pulverizarlo. Si vamos a aplicar el método analítico en este objeto de investigación, tenemos que pulverizarlo. Vamos a pulverizar y vamos a descomponer en partes este problema, este fenómeno. Y a lo mejor una de las partes sería tal vez sería personas desempleadas, por ejemplo, ¿no? Personas desempleadas tal vez sería un elemento. Otro, tal vez sean niños huérfanos, por ejemplo, ¿no? Otro tal vez sea adolescentes sin casa, pero delincuentes, por ejemplo, ¿no? Otro tal vez sea pobreza extrema en las personas que sufren este fenómeno, ¿no? Entonces, vean, ya lo estoy pulverizando, ya lo estoy descomponiendo en partes, estoy distinguiendo cuáles son sus partes, cuáles son sus elementos, los estoy distinguiendo y los estoy separando. Y lo estoy haciendo además porque considero que esas son las categorías importantes, las categorías importantes que conforman o que componen ese fenómeno de investigación, ese objeto de investigación. Precisamente es porque así lo considero. De tal manera que esto puede ser primero, el primer paso para hacer el análisis de este fenómeno, de este ejemplo de problema jurídico que les estoy comentando. El segundo paso sería definir, ¿no? Definir, por ejemplo, pobreza extrema, definir, por ejemplo, delincuencia juvenil, definir, por ejemplo, situación de orfandad de los niños que viven en la calle, ¿no? ¿Qué es la orfandad, por ejemplo? Hay que definirlo, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Definir esos conceptos. Esos conceptos que yo ya distinguí y pulvericé y descompuse y separé, ahora los tengo que definir. Y aquí la recomendación que siempre hago es de que se lleve a cabo una definición de esos conceptos, primero desde la perspectiva del diccionario de la Real Academia Española. Es decir, primero desde la perspectiva de la lengua, del idioma. Primero una definición derivada del idioma, en primer término. Porque esto nos va a permitir arrancar o empezar con esa definición de manera básica primero, para después poder partir a partir de ese momento, valga la redundancia, a partir de ese momento poder partir hacia una definición más técnica y más relacionada con el campo de conocimiento del que se trate. Entonces, primero tendremos que partir de una definición del diccionario de la lengua, y en el caso de nosotros que nos dedicamos al estudio del derecho, tendríamos que entonces buscar definiciones de esos elementos ya separados, ya distinguidos, ya pulverizados, definiciones jurídicas. Y después también podríamos, dependiendo de las necesidades propias de la investigación, a lo mejor podríamos buscar definiciones filosóficas, a lo mejor buscar definiciones sociológicas. Tal vez por ahí sea importante para nuestro objeto de investigación alguna definición de tipo psicológico, por ejemplo, tal vez también sea importante.
Entonces, bueno, también tendríamos que llevarla a cabo, ¿no? También tendríamos que realizarla, ¿no? De tal manera que eh, esto nos va a permitir tener un panorama general acerca de las distintas definiciones de eso que hemos distinguido, de eso que hemos pulverizado. Ajá. Vamos a tener un panorama general. Ese sería el segundo paso, la definición de esos conceptos o de esos elementos o de esas categorías que ya distinguimos. Y un tercer paso, un tercer y último paso en este método analítico sería redactar con coherencia para la comprensión del todo. Una vez que ya hicimos la separación y la distinción y la pulverización de ese todo en partes lo más pequeñas posible o dependiendo de las necesidades de la investigación, una vez que ya tengamos esto y una vez que ya hayamos hecho la definición, que ya hayamos buscado las definiciones de esos conceptos desde el diccionario de la lengua y después en el diccionario especializado o los diccionarios especializados, dependiendo también de las necesidades de la investigación. Una vez que ya hayamos hecho esto, ahora lo que sigue es hacer una redacción de eso que encontramos, de esa pulverización que hicimos, de esa distinción, separación y definición de esos conceptos. Vamos a hacer una redacción en donde coherentemente estemos estamos explicando ese fenómeno que analizamos, pero con la finalidad de comprenderlo como un todo. De comprenderlo como un todo. Y con este tercer y último paso, que ya es el producto del análisis, el producto del análisis, con este tercer paso ya vamos a poder tener, digamos, una especie de reporte analítico sobre el objeto de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente el análisis pues tiene, un análisis es un proceso mental. Como método es un proceso mental, es un proceso intelectual, es un proceso racional que se lleva a cabo por supuesto en la mente, pero ese producto, el producto de ese proceso mental tiene que plasmarse en un texto. Tiene que plasmarse en un texto. De lo contrario, no podríamos nosotros verificar la realización de un análisis, ¿no? ¿No? A lo mejor podríamos decir, sí, esto ya lo tengo analizado, pero no lo he escrito, no, pues no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada hacer análisis de las cosas si no redactamos el producto de ese análisis que hicimos, ¿no? No nos sirve de nada porque pues no lo podemos dar a conocer, no podemos dejar que alguien más lo vea, lo lea, lo conozca, ¿no? No sirve de nada. Entonces, por eso el tercer paso es muy importante, redactar lo que encontramos, ¿no? Redactar de manera coherente lo que encontramos, lo que hicimos en separar en partes y luego definirlo, para darle, para que podamos comprender ese todo, ese fenómeno. Y con estos pasos, ya podríamos nosotros decir digamos, razonable, que estamos haciendo o que hemos hecho un análisis, o que aplicamos el método analítico a un determinado objeto de investigación.